No, ustedes ven, perdón, ustedes ven mi cursor en mi... sí, lo vemos. Ok. Lo vemos. Sí. Ok, perdón. Bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a Erik Verhoeven. Erik es profesor de Economía y de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia. Su área de trabajo es desarrollo industrial. Ha trabajado mucho en trabajo teórico, empírico sobre firmas. En particular ha estudiado mucho el tema de calidad de producto y la problemática del upgrading de calidad para la inserción internacional, un tema que tuve el placer de tener interés común con él en ese tema. Y bueno, su trabajo ha sido publicado en los mejores journals de economía, el QGI, EIR, Ristad. Es director también de un programa en el International Growth Center, miembro del board de BRED. Estudió el grado, el college en Harvard. Hizo un máster en la Universidad de Massachusetts en Amherst y el PhD de Berkeley. Erik, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y después de la presentación de Erik, va a hacer un comentario Verónica Robert. Verónica, bueno, ustedes la conocen, pero no por eso no merecedora de una presentación. Es investigadora del CONICET, profesora y directora del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo en la UNSAM, la Universidad de San Martín, licenciada en la UBA, máster en Economía y Desarrollo Industrial de la Universidad General Sarmiento, doctora en Economía de la UBA, bueno, y compañera en la coordinación de esta iniciativa desde hace muchos años. Investiga temas de innovación, en particular estudió muchos sistemas de innovación desde una perspectiva evolucionista neo-schumpeteriana. Ha estudiado mucho también temas de cambio tecnológico y más generalmente desarrollo económico y productivo. Como siempre, primero Erik va a presentar entre 45 y 50 minutos, después Verónica un comentario de 15 minutos y después va a haber preguntas de la audiencia. En esta ocasión le pedimos algo especial a Erik, que es que presente un survey. Entonces quizás, bueno, le imponemos una dificultad adicional a Erik y también a Verónica como comentarista, que si presentar un survey es difícil, comentarlo es más difícil todavía. Pero bueno, el tema es muy interesante, más para el tema de interés de este seminario. Así que Erik, todo tuyo. Muchas gracias por participar. Ok, gracias por esta oportunidad de hablar y gracias por la invitación. Les pido ya como que me perdonan por los errores de español que voy a cometer. Yo estaba pensando de cómo presentar. Me vino en mente una frase que yo había siempre asociado con Borges. Recién supe que no es de Borges, pero bueno, es la frase que me gusta, que es que una persona que ya es grande, como diciendo que si hubiera sabido lo que sé ahora, hubiera cometido más errores, ¿no? Es que me hubiera arriesgado más, entonces me voy a arriesgar hablando español en esta presentación. Y como dice Juan Carlos, es como challenging, es un desafío de presentar un survey, ¿no? Normalmente es más fácil como presentar una cosa nueva, pero no voy a poder como presentar todo, pero voy a intentar como sacar unos puntos importantes del review de este paper, este artículo que estoy escribiendo. Ok, muy bien. Entonces, la pregunta clave, la pregunta que motiva el estudio yo puedo como exprimirlo como esa pregunta de ¿dónde están las ventajas del atraso? Es como unas palabras no muy correctas políticamente, pero bueno, creo que es interesante la idea de que los países que vienen atrás deberían como poder aprovechar la ventaja de que las tecnologías avanzadas y los productos avanzados ya existen y ya se pueden adoptar, ¿no? Pero en muchos países y las firmas de esos países es difícil como encontrar esas ventajas o que no se han podido aprovechar. Entonces, la pregunta es ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las barreras
de aprovechar esos ventajas, o lo puedo como exprimir en una manera positiva de cuáles son los drivers, cuáles son las fuerzas que empujan en las mejoras, ¿no? El mejoramiento. Juan Carlos, ¿me puedes ayudar ya con la traducción de upgrading? Como mejoramientos. Sí, no hay, por eso yo también la usé, no hay una buena traducción. Decía upgrading que está bien. Ok, upgrading, ok. Como cuáles son las fuerzas que empujan. Entonces, el review tenía que enfocarlo, ¿no? Entonces, voy a enfocarlo en estudios de empresas más grandes, no los microempresas, pero empresas un poco más grandes, como medianas y grandes, sobre todo en el sector manufacturero. No siempre, pero es el enfoque principal. Voy a enfocarme en los estudios de applied micro, ¿no? Como de microeconometría, ¿no? Tenemos datos sobre las firmas y usando métodos como experimentales o cuasi experimentales. Y también me enfoqué en los estudios que tienen upgrading como resultado, como un outcome. No se puede hacer todo. Okay. Me pido disculpas también por si había dejado al lado algo de las personas que están en este seminario. No se puede hacer todo. Recién cumplí 50 años, me estoy dando cuenta de que en la vida no hay tiempo de hacer todo. También hay muchos como artículos, review papers, en otros relacionados como la agricultura, de microempresas, de comercio internacional, de las políticas públicas que pueden ver en el paper que cité. Entonces, la meta, el objetivo es de evaluar lo que sabemos de cómo se comportan las firmas, no de qué funciona o qué no funciona en la política industrial. Que a lo mejor podemos como hablar después en la discusión de las implicaciones de esas ideas para la política pública. Ok, entonces una cosa que intenté hacer en el paper es de dar una organización de la literatura. A lo mejor es imperfecto, pero lo que tengo en el paper es la idea, hay una discusión de un framework, un marco conceptual, y luego algo también de los asuntos de medición, y luego una categorización de los drivers of upgrading del lado de productos, el mercado de productos, del lado de mercado de insumos, y luego los drivers. ¿Puedo decir drivers o hay una palabra sin driver? También, no, muy difícil. Tampoco, ok. Drivers sí. de conocimiento, más o menos, o de capacidades. Ok. Voy a explicar un poco por qué viene esta organización. Entonces, en el paper hay como suelen usar los economistas como de la terminología matemática, los mathematical formalism, que intenté no voy a presentar, intenté como comunicar las ideas principales en las palabras, que fue un buen ejercicio, de hecho, de hacer eso. Entonces, una diapositiva voy a hablar de ese marco conceptual y luego voy a pasar a otras cosas. Ok, en el marco conceptual tienen unas como suposiciones. Uno es que las firmas intentan maximizar las ganancias, que eso es algo mejor discutible, podemos hablar después. Eso implica unas opciones, unas como decisiones que tienen que tomar, cuáles productos producir, cuáles insumos usar, cuáles técnicas usar para producir esos productos y cuánto investir en el conocimiento y también en aumentar la demanda. ¿Ok? Y toman esas decisiones bajo unos constraints. Un constraint es su restricciones. Sus restricciones. Y drivers me apuntan que podría ser motores. Y también motores, si te gusta, pero si no, drivers está bien. Y upgrading sería mejora, pero upgrading o determinantes podría ser como drivers, sí. Drivers, determinantes, sí. Así que bueno, you choose, pero está bien, drivers, upgrading, lo puedes decir, está bien.
Muy bien, muy bien. Ok, bueno, una de las restricciones es que tienen su nivel de, voy a decir know-how en inglés, es como conocimiento, pero implica como capacidades de, como en el proceso de producción, también conocimiento de los productos y conocimiento de las técnicas de producción. También como confrontan como un supply curve, ¿no? Como de insumos, como es sí, de supply curve, o se puede como ven varios insumos a precios diferentes, tienen que escoger entre esos insumos, confrontan un demand curve para los productos, y hay varios como costos fijos de técnicas, de productos, a lo mejor solo de estar produciendo, a lo mejor como pueden ser hasta específicos al mercado de destinación. Ok. Y en este marco conceptual, usé de una parte para definir upgrading. ¿Cuál es? Porque mi percepción es que hay un poco de falta de claridad en eso. Ok, entonces incluye innovación, pero como saben bien, a veces como las actividades innovativas en países de desarrollo normalmente no es como de empujar la frontera global, es más como para acercarse a la frontera. Y entonces Upgrade me gusta porque incluye ese tipo de actividades. Ok, tenemos 4 cosas diferentes componentes de Upgrade. Uno es de aprendizaje, como de acumular conocimientos. Un punto importante es que este conocimiento normalmente es muy difícil comprarlo en el mercado, o sea, es a lo mejor imposible, ¿no? Que uno tiene que desarrollarlo internamente, ¿no? en la empresa. Gibbons tiene un review paper de Gibbons que cito acá, lo dice, pero también Juan Carlos me hizo saber que también Jorge Katz hace mucho, ¿no? Tenía esa idea de que unos conocimientos tienen que desarrollarse internamente en la empresa. Ok, esos conocimientos, quality upgrading es un aumento en la calidad promedia de los productos. Entonces, quality upgrading se puede hacer sin mejorar, sin acumular conocimientos, ¿no? Es posible que nada más cambien el producto que están, una firma puede cambiar el producto que está produciendo sin aprender nada. Okay. 3, adopción de tecnología. Aquí yo uso la definición de que es adopción de cualquier tecnología nueva de la empresa. A veces la gente quiere definir como adopción de tecnología como adopción de una tecnología mejor, una mejora tecnológica. El problema ahí es que, por lo general, como las tecnologías no son mejores para todas las situaciones, ¿no? Si uno no tiene, depende del mercado de productos, depende del mercado de insumos, depende del conocimiento de la empresa, entonces no se puede decir que una tecnología normalmente es globalmente mejor que otra tecnología. Entonces, por eso yo creo que mejor como quedarnos con esa definición de adopción tecnología como cualquier tecnología nueva, o en innovación de productos es también cualquier producto nuevo. Ok, entonces, si les interesa, les recomiendo de ver en el paper. ¿A qué sirve este marco conceptual? Uno es como definir los términos, pero también yo creo que hay unos puntos importantes ya de subrayar. Uno es que las firmas en los países de desarrollo confrontan como condiciones muy diferentes que los de rich country, de países ricos o países desarrollados, ¿no? Que normalmente los demand curves difieren, ¿no? La demanda es diferente. Por ejemplo, como si los consumidores son más pobres, es que no van a
a estar dispuestos a pagar igualmente para la calidad, ¿no? A lo mejor no demandan la calidad en la misma manera en los consumidores en los países más desarrollados. También como los input supply curves difieren, y por ejemplo, como los insumos de alta calidad a veces pueden ser como escasos o como de precio muy alto. Y también las firmas tienen como niveles diferentes de conocimiento. Entonces, ya tenemos con esa pregunta con la que empecé de por qué las tecnologías avanzadas no se adoptan. Eso, una respuesta ya es como a lo mejor es porque las firmas confrontan como condiciones muy diferentes, ¿no? Que a lo mejor como el producto que esa tecnología se usa para producir, no hay demanda local, ¿no? Para ese producto. Sí, por ejemplo, o a lo mejor como las firmas no saben cómo usar esa tecnología. Y eso entonces no podemos, sí, el hecho de que una tecnología se usa en un país rico no implica que las firmas se están equivocando en no usarlo en su país. Okay, eso creo que es una idea no es nueva, una idea nueva, pero creo que es una idea importante aquí de tener en mente. Upgrading, otra cosa, upgrading no es cierto, o no sabemos sin más detalle si upgrading si es optimal para la firma o no, como de producir como calidades de más alta, productos de más alta calidad, de usar como tecnologías más nuevas o más avanzadas, o eso no, puede ser que no es optimal para la firma, que la firma está maximizando las ganancias como produciendo productos de baja calidad, usando las tecnologías como antiguas. Ok. También a lo mejor han hablado en ese seminario de esa idea de que hay mucha discusión ahora de management, de gerencia, ¿no? Otra traducción, gerencia. Juan Carlos, ¿me ayudas? Sí, perfecto. Sí. Sí, ok, de gerencia, como de prácticas de gerencia, ¿no? Y se dice como de que la bad management, que es la gerencia mala, se explica todo, ¿no? Como explica todo bajo los resultados malos de las firmas en países en desarrollo. Y yo creo que hay como de una falta de claridad ahí también, entonces gerencia en ese marco conceptual tiene que ver con tres cosas. Una cosa es como el conocimiento, y en conocimiento estoy incluyendo habilidad del emprendedor, ¿no? Es una cosa. Que a lo mejor el emprendedor no tiene conocimiento o habilidad como suficiente. Eso es una posibilidad. Segunda posibilidad, una componente de gerencia es como las habilidades de los empleados, no los emprendedores, los empleados. Y eso es como un input, un insumo, que eso sí se puede a lo mejor como comprar en el mercado, como de esas habilidades de los... Y el tercer componente es como las prácticas de gerencia, management practices. Okay. Pero conceptualmente creo que esos tres son distintos. Y creo que las prácticas se deberían como entender como una técnica, como una tecnología, como una técnica de producción que las firmas seleccionan, ¿no? Dado su conocimiento y las otras restricciones. Entonces, hay como una tendencia de pensar de prácticas de gerencia como un primitivo, ¿no? Que esas firmas tienen malos resultados, se comportan mal, porque tienen prácticas malas. Pero eso no es, para mí no es una explicación, ¿no? Tenemos que explicar por qué las firmas escogieron esas prácticas. No podemos como quedarnos en la idea de que las prácticas son malas. Okay. Asunto de medición. Voy a
el paper tiene una discusión larga de eso, que no voy a hablar mucho, tengo nada más esa diapositiva de los asuntos de medición. Pero creo que es importante, a lo mejor podemos como regresar como a hablar de eso, de que, ¿por qué es importante? Porque la tendencia en la literatura es siempre usar TFP, como no sé, se dice TFP, yo creo, ¿no? Sí, usar como de Total Factor Productivity, que tiene la ventaja de que su objetivo es de medir lo que yo llamo capability, ¿no? Capacidad de la firma o conocimiento. Entonces, sí, el objetivo es bueno, pero tiene las medidas que tenemos, tienes varios problemas y la gente como no se da cuenta o de que ignoran a veces las debilidades de estas medidas, ¿no? Y hay una discusión ahí en el paper de que requiere como Ali Pecos, Levinson Petrin, Ackerberg, Case Fraser, Blundell-Bond, todos esos sí requieren como suposiciones muy fuertes que probablemente no son reales, no corresponden a la realidad. Y pero la gente como no tenemos una solución, la gente como acepta de que son imperfectas las medidas y lo usan, ¿no? Pero, por ejemplo, las medidas estándares que tenemos tienen como markups, ¿no? Se dice markups, supongo en español también, ¿no? Tienen markups, tienen como variaciones de calidad, como va a entrar en la medida de TFP o de variedad, como pueden entrar en la medida de TFP, que se supone que TFP es como eficiencia técnica, no debería, es como conocimiento, es la capacidad. Si uno cambia la calidad, cambia la variedad o cambia el markup, no debería influir en la eficiencia técnica, pero en las medidas que tenemos sí lo hace, sí importa, ¿no? Entonces, son muy imperfectos estas medidas de Total Factor Productivity. Entonces, hay otras medidas de upgrading, ¿no? Si lo podemos como entender como tomar upgrading como este concepto más amplio de performance de las firmas. Por ejemplo, como medidas directas de adopción de tecnología o medidas directas de calidad de los productos. Eso se puede ver en unos sectores. A veces tenemos estas medidas de tecnología o de calidad de productos o de innovación de products, de product mix. Entonces, eso es una gran ventaja, ¿no? La desventaja es de que uno es que si ves que una firma aumentó la calidad o adoptó una nueva tecnología, no podemos decir que es optimal para la firma, que es una mejora. No sabemos. Puede ser, yo normalmente supongo que sí, pero no eso tiene que comprobar, ¿no? Y también hay esa desventaja de que tenemos solo unos sectores específicos en que podemos observar la tecnología y la calidad de productos, por ejemplo. Entonces, no podemos es muy difícil decir cosas de la economía total o de comparar entre los sectores. Pero bueno, yo argumento, es como planteo la idea de que la literatura debería como canalizarse hacia las medidas directas, ¿no? Yo pienso que como podemos hacer más progreso, como progresar más con las medidas directas que con de seguir batallando con esas medidas de TFP. Estoy escribiendo un paper de cómo mejorar la medición de TFP, pero y quiero que lo lean, pero al mismo tiempo creo que es más como prometedor, como enfocarnos en las medidas directas. Ok, bueno. Ok, voy a pasar. No sé si quieren, yo puedo ya como abrir a preguntas o Juan Carlos, ¿quieres quedarnos con, dejar las preguntas para... Sí, quizás, Eric, mejor dejar para después las preguntas, salvo que haya una pregunta de aclaración. Si no, es mejor que sigas y después hacemos las preguntas. Ok, muy bien, sigo.
Ok, entonces pasando a eso es cuál es, qué es el upgrading, voy a pasar a los drivers del lado de mercado de productos. Ok, otra vez, no puedo, como hay más en el paper, no puedo hablar de todo, voy a hablar nada más de unas ideas claves. Ok, una idea, y como un resumen, como un summary, para sumar como literatura grande. Creo que hay evidencias como acumuladas o que siguen acumulándose de que la exportación lleva como upgrading. Lleva upgrading en los países de desarrollo. Y creo que hay evidencia bastante como robusta de que, no es la única explicación, pero creo que es una explicación, un mecanismo importante de que vender a los consumidores ricos o vender en una product chain, una cadena que llega a los consumidores ricos, lleva como este upgrade. Ok, aquí es una idea antigua de la literatura de comercio internacional que Juan Carlos ha construido como papers importantes aquí, de que los consumidores en los países ricos normalmente consuman como productos de más alta calidad que los consumidores en los países pobres y también que producen productos de más alta calidad. Pero lo que tenemos ahora, recién como hemos tenido, son estudios a nivel de firma o a nivel de firma producto que también como dan evidencia de este mecanismo. Eso ya es viejo, como de ese ejemplo que tenía, eso fue mi tesis doctorado, ya hace muchos años, hace 12 años, pero como de Volkswagen de México, ¿no? Que tenía esa planta en Puebla, a lo mejor ya saben esa historia, que producía el nuevo Beetle y hasta 2003 producía también el Beetle antiguo. En México dicen Bocho, o más bien dicen Bochito, de Bochito. Entonces los dos, la misma fábrica, como todo integrada, pero el Bochito con tecnología de los años 60 y el nuevo Beetle con tecnología actual, ¿no? ¿Y qué pasó con la crisis del peso, la devaluación del peso en los fines de 94? Es que uno es el porcentaje de su producción de esa planta aumentó mucho, ¿no? Porque el mercado de exportaciones aumentó y el mercado nacional, mercado doméstico, se redujo bastante. Y al mismo tiempo, el porcentaje de ¿cómo se dice? Las variedades de exportación, como el New Beetle, el Jetta, el Golf, que son todos como los modelos más modernos, como aumentó también al mismo tiempo, porque el Bochito se vendía en el mercado interno y el New Beetle, el Jetta, el Golf se vendían en los países exportaron, que es principalmente Estados Unidos. Entonces, la idea de ese paper fue que fueran nada más las empresas más grandes que pudieron lograron como producir o exportar esos productos, o más que las plantas más chicas. Y eso implica un proceso de aumento de calidad, pero diferencial, que esos más grandes aumentaron la calidad más que los más chicos, y se ve, por ejemplo, en los salarios, por cambios en salarios de los empleados o cambios en salarios de los obreros. Ok, eso fue, pero eso es una evidencia de como cuasi experimental. También recién había un experimento, randomized control trial, de David Atkin, Ahmed Kandawala, Adam Osman, en Egipto, que creo que es muy interesante, que quisiera hablar un poco de eso, de los productores de tapetes allí, y randomizaron, se dice, randomizaron los contactos iniciales de exportación. No, eso fue logísticamente fue un accomplishment muy impresionante, como de randomizar, y nada más el contacto inicial, no fue entonces el primer orden de tapetes, y luego como no intervinieron. Pero ¿qué pasó con eso? Y como de traqueado, como
siguieron con los indicadores de calidad, tienen datos de las conversaciones entre los productores y el intermediary, como comprador, ¿no? Y también como llevaron a los productores a un laboratorio para producir los tapetes bajo condiciones idénticas, ¿no? Condiciones como controladas. Ok. Entonces, también en el paper hay más discusión. ¿Qué encontraron? Uno es que la calidad de los tapetes aumentó. Ok. Las ganancias de los productores aumentaron. La calidad, perdón, la productividad medida en términos físicos de metros cuadrados de tapetes se bajó. Entonces, eso es, yo cito siempre como un ejemplo de problemas con las mediciones, la medición de productividad que tenemos. ¿Por qué? Porque los productores tomaron más tiempo para producir tapetes de más alta calidad, como produjeron como menos tapetes, pero ganaron más. Okay. Pero ellos cuando los llevaron a un laboratorio para producir como tapetes idénticos, bajo condiciones idénticas, encontraron que esos productores que habían exportado lo hicieron mejor. Y lo hicieron mejor, no es que producieron más, pero produjeron de productos de más alta calidad. Ok, entonces aparece que un punto es que la calidad se aumentó, pero también que había aprendizaje en el proceso, ¿no? Y lo confirmaron también, que es interesante, yo creo, este estudio, lo confirmaron con las conversaciones escritas entre los productores y el comprador. Ok. Aquí puedo citar a Juan Carlos, que es un paper que tengo, estoy muy orgulloso de haber publicado eso en el JDE. Yo fui el editor, que es a lo mejor, como ya se presentaron acá en este seminario también, de estudios de caso de 4 sectores argentinos, que creo que hay 2 puntos que yo tomo como muy importantes de ese estudio. Uno es que los pioneers, los pioneers, ¿cómo se traduce? Es como de los primeros productores de tener suceso en esos sectores, conocían bien los mercados en las destinaciones. Normalmente porque habían trabajado, habían pasado tiempo en las destinaciones, entonces sabían exactamente lo que querían los consumidores. Entonces es más evidencia de que demand matters, ¿no? La demanda que sí importa mucho en ese proceso. Y también que requiere ese proceso de aumentos de calidad, requiere varias prácticas como complementarias, no solo de producción, de aumentar la calidad, pero también de que tener como mecanismos para informarse, para actualizar siempre la información que uno tiene sobre la demanda, y también como las relaciones de largo tiempo con los distribuidores. Ok. Y, perdón, no. Perdón, yo hice ok. Eso es un nuevo paper, no sé si conocen, yo creo lo recomiendo, es de 2, como acaban de terminar su doctorado, Isabel Manalichi y José Vázquez en Costa Rica, es de los efectos de vender a los multinacionales, ¿no? La cosa interesante aquí es que tenemos información del sistema de impuestos, de value added taxes, y se puede ver cuál firma vende a cuál otra firma. Que normalmente es muy difícil como saber quién está vendiendo a quién, ¿no? Y en unos países, Costa Rica es uno, unos países tenemos esa información. Entonces van saliendo unos papers con ese tipo de información, pero eso es el paper que creo que tiene más que ver con el tema de este seminario, que es, y usan como matching estimator, ¿no? Entonces no es un experimento, no es perfecto, pero ven comparando con firmas o plantas o firmas con
características observables similares, unos empiezan a vender como a Intel, que tiene una planta grande en Costa Rica, y unos no, y ver cuáles diferencias se dan, ¿no? Y ellos encuentran que de vender a las multinacionales aumenta las ventas también a otras firmas, como quitando las ventas al multinacional, venden más a las otras firmas, crecen como en términos de empleo, su productividad medida como usando medidas estándares, aumenta, y también hicieron una encuesta como a las firmas, ¿no? Preguntaron cuáles cambios llevó de vender a un multinacional, y las firmas reportan que aumentaron la calidad, que cambiaron como el proceso de emplear las personas, de las relaciones con proveedores, y también las prácticas organizacionales. Entonces creo que es muy congruente con lo que vimos con las exportaciones. Y creo que el punto en común es que están vendiendo eventualmente, están vendiendo a las cadenas que llevan a consumidores como más ricos y más como exigentes de calidad. Ok. Se habla mucho de ese efecto de concurrencia, concurrencia, ¿no? De competition. Sí, ¿estoy hablando bien? No. Competencia, le decimos. Competencia, perdón. Okay, competencia, gracias. Ok, efectos de competencia es una cosa que Bloom y Van Reenen, que ellos han tenido mucha influencia en esa literatura. Su idea principalmente es que la competencia reduce el X-inefficiency. No sé si X-inefficiency es una idea de Levinson, una idea de hace 60 años, pero la idea de que la competencia, de que eso lleva como mejoras de productividad. Y yo creo, mi lectura de esa literatura es que no hay evidencia clara de ese efecto, ¿no? Entonces yo creo, estoy un poco empujando, pushing back un poco a esa idea. Hay unos casos que parece que claramente que la competencia sí llevó como efectos positivos en la productividad. Entonces Schmitz tiene un paper en el Journal of Political Economy de los productores de acero en Estados Unidos, que es un efecto del acero brasiliano que llegó en el mercado norteamericano. También Das con otros tienen este paper de un productor de rails para el ferrocarril, ¿no? Que el gobierno, que tenía monopolio, y el gobierno como nada más dijo que iba a dejar entrar otros productores. Y eso fue suficiente para motivar esta planta de mejorar la productividad. Y también hay un paper interesante aquí de Rob Jensen y Miller, de que cuando hay como cell phone cobertura de las telefónicas, ¿no? en India, que efectivamente aumentó el tamaño del mercado de los productores de barcas, ¿no? Y eso, ellos presentan evidencias de que la calidad de las barcas aumentó y el costo se bajó, ¿no? Y entonces, creo que no quiero negar de que hay ejemplos, pero en total, como la evidencia es muy mixed, muy mezclada, ¿no? Que no hay. Unos papers encuentran como efectos positivos de las tarifas, con reducciones de las tarifas arancelarias en los productos, sobre productividad en India, por ejemplo, sí, los dos en India, pero otros como Brandt et al. Es un paper que es un paper de American Economic Review en China, y una corrección. Y en la corrección hay que ver la corrección, pero en la corrección dicen efectivamente que las tarifas arancelarias, las fricciones,
no llevó efectos positivos en la productividad. Y también hay otros papers como Rekha Juhas, que es un colega mío a Columbia. Eso es un contexto histórico, ¿no? En la Francia de Napoleónica, pero ella que tiene que la producción, efectivamente un bloqueo de Inglaterra como dio producción a la industria textil en el norte de Francia y no en el sur. Y es el norte que luego como se desarrolló más. Entonces, creo que es muy, bueno, para mí no es claro como el efecto de competencia. Y también hay este punto de que a veces la literatura no hace bien la distinción entre selection effects y upgrading effects, ¿no? De que si la competencia puede como matar a las firmas menos productivas. Eso sí lo creo que sucede, es que la productividad como promedio puede aumentar por eso. Pero es otra cuestión, ¿no? De que otra pregunta es si la productividad dentro de una firma aumenta debido a un aumento de competencia. Y eso no creo que haya evidencia clara. Ok, bueno, tengo 46. Bueno, tengo que acelerarme un poquito. Ok, entonces eso es de output side, de los drivers o determinantes del mercado de productos. También hay una discusión en el paper del mercado de insumos. Creo que aquí para no gastar tiempo, voy a nada más subrayar ese efecto de que creo que hay evidencias de que la disponibilidad, como la oferta de insumos de más alta calidad, sí que parece que lleva un efecto sobre upgrading, sobre los mejores. Se puede ver como cuando bajas las tarifas en los insumos, no en los productos, baja de las tarifas en los insumos, sí hay evidencia de que lleva efectos sobre el upgrading de las plantas o de las firmas. Entonces, Goldberg et al. Tiene ese paper en India de que la variedad de insumos aumenta y eso aumenta la variedad de productos, como lleva innovación de productos. Ellos, de hecho, no tenían microdatos sobre insumos, pero sí ese paper en Ecuador de Bas Paunov, que es nuevo, que me gusta mucho, sí tiene como de datos sobre insumos y también sobre productos. Ellos también como encuentran esos efectos. Y también creo que hay evidencia de que reacciones en las tarifas arancelarias en los insumos, como lleva un efecto sobre calidad de insumos que usan las empresas y luego de calidad de los productos. Entonces, Bas y Strauss-Kahn tiene IFAN, los en China, una estudiante mía de Bafra Babarese tiene efectos, estos efectos en India. Y también no voy a saltar, pero tengo otro proyecto con los productores de pelotas en Pakistán, que está en una randomización de un RCT, que estoy como viendo un poco de eso también. Okay. Y también en el mercado laboral parece que o un aumento en la oferta de trabajadores hábiles, o también como un aumento en el salario mínimo, que implica un cambio relativo o una reducción relativa en el costo de los trabajadores hábiles, parece que lleva efectos positivos sobre upgrading, ¿no? Que creo que es consistente. No hay muchos efectos de capital, hay pocos efectos de electricidad. Voy a saltar para tener un poco más tiempo de hablar. Ok. Pasamos a determinantes de conocimiento. Sí. A lo mejor puedo decir, bueno, aquí, ok, voy a decir, que en el marco conceptual al inicio dije que supuse de que las firmas maximizan las ganancias. Pero es posible que no lo hagan.
¿no? Y hay mucha discusión en esos días, en ese momento, de que a lo mejor no lo están. Y es posible, yo quiero negar aquí, que es posible que los emprendedores tienen otros objetivos, tienen objetivo de una vida tranquila, o quieren como de una empresa grande por razones de estatus o algo así. Es posible también que se equivocan, que hacen errores, cometen errores, ¿no? Como por razones de behavioral, ¿no? Es posible, pero yo creo, mi opinión es creo que una cosa que estoy pushing back en el paper, es de que la gente está lo saltan demasiado rápidamente a esa idea de que las firmas o los individuos no están optimizando, ¿no? Que creo que, excepto excepto de que las firmas pueden no optimizar, pero yo creo que no es, eso es por razones organizacionales, normalmente, no es necesariamente una falta de optimización de los individuos dentro de la organización, ¿no? Y que tenemos que entender la organización para entender por qué la firma no está optimizando, pero sin saltar inmediatamente a la idea de que los individuos no están optimizando, y sobre todo los emprendedores no están optimizando. Y hay en la literatura sobre la agricultura esa idea de que antes tanta gente, como decía, de que los productores agricultores eran irracionales, ¿no? Eso explicaba por qué tenían como resultados malos, como ganancias poco. Y Schultz, creo que fue el primero a decir, no, son racionales, pero nada más son pobres y tienen como varias restricciones. La pobreza lleva varias restricciones. Yo creo que hay un eco de eso en ese debate ahora, de que no tanta gente está diciendo, sí, las firmas en países en desarrollo no se comportan bien o como tienen performance bien, y es porque los gerentes son malos y ya como se explica. Y yo creo que la idea debe ser que son irracionales, y creo que hacen errores, que no es eso. Yo creo que, bueno, mi como punto my departure point, ¿no? Como el punto inicial es de que deberíamos pensar de que sí son racionales, a lo mejor como no tienen los conocimientos necesarios, a lo mejor hay otras restricciones, y tenemos que entender cuáles son esas restricciones antes de concluir de que se están equivocando. Ok, eso es una idea. Yo creo que podemos todos como estar de acuerdo de que la habilidad del emprendedor sí importa. Yo no tengo mucho nuevo que decir ahí. Creo que las evidencias como más interesantes aquí son que hay una acumulación de evidencias de que inherited control within a family. Cuando el emprendedor como da el control al hijo, normalmente eso lleva a efectos negativos en el performance de las firmas, ¿no? Hay varios como estudios de eso, y creo que podemos creer que ese efecto sí existe. Es importante en ese contexto también. Hay una buena pregunta que es ¿por qué el control de la familia es tan prevalente, es tan común, ¿no? ¿Por qué lo vemos tanto, ¿no? Sí lleva tantos efectos malos sobre el comportamiento, sobre el performance de las firmas. Y aquí creo que tiene que ver con los asuntos de agency issues. Es como de conflictos de interés dentro de una firma, de que puede como impedir al aprendizaje, a la adopción de tecnología, a innovación, y también relacionado con el punto anterior, ¿por qué la gente usa miembros de la familia? Porque tienen confianza, que saben que no van a robar, ¿no? Y por eso entonces el control familiar puede ser como una respuesta racional a los problemas de conflictos de interés dentro de una organización. No. Y una cosa interesante es que a lo mejor esa resuelve un problema, ¿no? Que tú seas un emprendedor y usas a tu hijo para supervisar otros, ¿no? Otras partes
de la empresa, pero luego es una solución que it outlives its usefulness, ¿no? Luego cuando muere el emprendedor, como lleva efectos negativos. Entonces es como it's a two-edged sword, ¿no? De family control. Ok, Juan Carlos, ¿cuántos minutos puedo tomar para terminar? En premio a tu esfuerzo por dar la charla en español, vamos a hacer, si querés, 5 minutos más, porque tendría que haber terminado, pero si podés en 5 minutos, Okay. Estaría bueno, sí, así tenemos tiempo de hacerte preguntas y bueno, Verónica, el comentario. Sí, creo que sí, muy bien, ok. No voy a entrar en detalles. Tengo un estudio con David Atkin, con Ahmed Kandawal, con Azam Chowdhury y Shamaila Chowdhury en Pakistán. A lo mejor ha tenido como un poco de atención en los medios públicos. En el media. Eso fue un ejemplo de adopción de tecnología. Descubrimos, yo con mi esposa Annalisa Buccini, descubrimos una manera de cortar pentágonos en una manera que reducía el uso del insumo principal, que es Rexin, es como cuero artificial, ¿no? Que usando una cosa que los matemáticos sabían ya por años, desde años, pero ellos no sabían en Pakistán. Y regalamos esta tecnología a 35 de 135 firmas en Sialkot, Pakistán, que producían las pelotas. De hecho, producen allí, aunque en Pakistán no juegan a fútbol, se producen como las pelotas del mundial y de alto nivel. Bueno, regalamos esta idea. Solo unas firmas adoptaron, ¿no? Unas grandes, pero muy pocos. ¿Y por qué? Es porque los trabajadores que cortaban, los cortadores, a ellos no les gustaba esta tecnología. ¿Por qué? Porque ellos ganan por pieza, ¿cómo se dice? Piece rates, por pieza, ¿no? Ganan por pieza. Entonces, no tenían incentivos de reducir los desperdicios, ¿no? de material. Nada más querían como sacar pentágonos. Entonces, eso de tecnología, sin otros cambios, hubiera reducido sus salarios, ¿no? Entonces, ellos encontraron maneras de bloquearlo, ¿no? Como de impedir la adopción de esta tecnología. Entonces, hicimos otro experimento, pagamos directamente a los cortadores para adoptar. Ellos estaban muy contentos de hacerlo y luego las firmas sí adoptaron la tecnología. Ok. Porque este ejemplo porque es interesante. Uno es que en nuestro modelo teórico, todos los individuos están optimizando, son racionales y optimizan. Pero muchas firmas no adoptaron, ¿no? Entonces la firma hizo algo irracional, digamos, pero es por fricciones de contratación, no por falta de optimización de los individuos. Ya hablé de eso. Hay otro punto importante, yo creo que hay una complementariedad entre los cambios tecnológicos y los cambios organizacionales, ¿no? Eso creo que es un punto, es de Milgram y Roberts, o otros han hecho ese punto, pero creo que es un ejemplo claro de esto. Y también que los trabajadores tienen que creer que van a beneficiar de la adopción si la adopción va a tener éxito. Eso también implica algo de los contratos dentro de una organización que los emprendedores tienen que pensar a cómo los trabajadores van a percibir esos beneficios, esas ventajas. Ok. Voy a saltar aquí. Hay un paper importante, les recomiendo, de Kai y Seidel, de spillovers, knowledge spillovers, que es un tema muy importante, pero voy a saltar. Hay paper, hay una literatura muy activa de efectos de training and consulting, de capacitación o de learning from trainers and consultants. Uno es ese paper en México de Brun, Carlin, Showard, donde
voy a resumir, puedo hacer un resumen de aquí, que sí que consulting, ¿cómo se dice? Consulencia, consulencia sí, parece que sí funciona, sí es muy intensivo, muy intensiva y muy tailored, muy como adaptada a la situación particular de una empresa. Eso sí, se cree que esos dos puntos parecen importantes en esa literatura. Y esos los dos que han visto como efectos más positivos de Broom Kernel Shore, es bastante high touch o como intensivo. Hablaron como 4 horas por semana, cada semana por un año. También a este paper, a lo mejor conocen de Bloom, Eifert, Mahajan, McKenzie y Roberts, hicieron una randomización con servicios de consulencia de Accenture, puede decir, muy intensivos. No tengo tiempo, no voy a hablar en detalle, a lo mejor conocen ya. Sí encontraron que varias prácticas vieron como mejoras de prácticas organizacionales o prácticas de gerencia. También problemas, defectos de calidad se bajaron mucho con consulencia. A lo mejor ese es el último punto que puedo plantear. Este paper se ha interpretado como evidencia, creo que es evidencia de que los consultores pueden aumentar en performance de una firma. Creo que no hay. Eso sí lo comprueba. Pero se ha interpretado como una evidencia de que esas prácticas en sí son buenas y aumentan el performance de la firma en todos los casos, ¿no? Como Bloom y Varin tiene esa idea que hay prácticas buenas, hay prácticas malas, ¿no? Que hay que adoptar las prácticas buenas y eso es la prueba, ¿no? De que hay que adoptar las prácticas buenas. Y creo que no es prueba de eso. ¿Por qué? Uno es que la consulencia, que es posible que haya una violación violation of the exclusion restriction, que la consulencia puede como llevar efectos directos en el performance. En ese caso, no podemos interpretar los efectos como efectos de las prácticas, 38 prácticas que siguieron, que registraron eso. Y también se ha interpretado como evidencia de que las firmas se estaban equivocando en no adoptar esas prácticas ya. Pero aquí no es cierto, no sabemos, ¿no? Sabemos que las firmas, que el valor de los servicios que provieron en ese experimento, ese fue el valor de $250,000, ¿no? Fue el valor de mercado de esos servicios, ¿no? Y eso, y para llevar a como un aumento de ganancias de 300 millones de dólares, 300 miles de dólares, pero con mucha heterogeneidad, que no es muy bien como medida, y no creo que bueno, para mí no es claro que las firmas se estaban equivocando en no adoptar esas prácticas antes, ¿no? Porque a lo mejor para adoptarlos uno tiene que invertir, en el conocimiento, como aprender mucho para poder implementar esas prácticas que recomendaron Accenture. Entonces, creo que sí. No veo la prueba de que estaban dejando el dinero sobre la tabla, ¿no? Leaving money on the table. Muy bien. Ok. Podemos hablar más, podemos a lo mejor como regresar, pero quiero escuchar los comentarios de Verónica. Dejo ahí. No podemos regresar a esas ideas. Ok, gracias. Bueno, Eric, muchísimas gracias por la presentación. Ahora Verónica va a hacer el comentario. Verónica Roberta. Tengo que... Hola. Bueno, ahí está, ahora sí. Voy a presentar unas filiminas apenas para organizar las ideas. Muchas gracias por tu presentación, Eric. Muy, muy interesante. A ver.
Dame un minuto. Algo muy cortito. ¿Están viendo ahí, no? Sí. Sí. Sí, ok. No lo voy a agrandar porque al agrandarlo me va a generar algunos inconvenientes, así que lo voy a dejar así. Espero que no les moleste. Puedo checar esto. Acá, total. Creo que bien lo suficientemente grande. Bueno, me toca hacer un comentario de un survey de literatura. La verdad es que me gusta mucho leer surveys, así que es una buena oportunidad. Sin embargo, no es fácil, como anticipó Juan Carlos, hacer un comentario de este tipo de artículos. Así que antes de empezar, voy a poner los límites a mi comentario. Voy a poner las características en las cuales yo puedo hacer un comentario sobre esto. Bueno, como punto de partida, la motivación del artículo de Eric tiene que ver con retomar esta idea de Gershenkrone de las ventajas del atraso y las posibilidades de aprendizaje y catching up en países en desarrollo de una frontera tecnológica o desarrollos tecnológicos o desarrollos organizacionales superiores en los países del centro que los países en desarrollo, las firmas de los países en desarrollo podrían rápidamente incorporar. Sin embargo, esto no ocurre, como él dice, y él justamente se pone a indagar un poco en por qué esto podría ocurrir o no ocurrir, o cuáles son los determinantes para que esto ocurra. Él entonces lo que hace es hacer un recorte sobre su campo de análisis, va a estudiar los determinantes del upgrading en firmas en países en desarrollo. Es un trabajo fundamentalmente a nivel de firma. Va a estar focalizado en firmas medianas y grandes, dice en el artículo. Después aparecen varios artículos de empresas pequeñas y ahora en la presentación dice empresas de más de 5 ocupados. En realidad, prácticamente lo que está dejando fuera son las microempresas, todo lo demás está incluido. Y por otro lado, otro tipo de recorte que hace es tratar de usar artículos que hayan usado experimentos o cuasi experimentos para indagar sobre los determinantes del upgrading. Entonces, la primera cuestión que me parece importante decir es que no creo que haya una forma correcta o una forma incorrecta de hacer un review de la literatura. La verdad es que, como decía al comienzo, me gustó leer el artículo, aprendí sobre una corriente de la literatura que conocía poco. Creo que está bien ordenado, me parece que es interesante la lectura del paper, es recomendable. Creo que en todo caso siempre un survey, la calidad del survey va a depender del balance que haga entre la amplitud del foco, la amplitud y lo focalizada que sea el análisis que busque hacer. Entonces, mi comentario es un repaso sobre la organización del paper desde una perspectiva crítica y voy a detectar algunas dimensiones faltantes que yo considero que están faltantes en el review, y por otro lado voy a tratar de dar algunas pistas sobre algunos focos diferentes que se pueden hacer sobre el mismo problema. Entonces, sobre la amplitud, qué es lo que quedó afuera, sobre el foco, qué otros focos posibles se pueden hacer sobre este problema. Nuevamente, esto no significa, o sea, esto tiene como siempre una mirada que es particular, ¿no? Y eso es medio inevitable. Entonces, en primer lugar, con respecto a las definiciones y las mediciones, ¿no? El paper tiene un layout general que está bien definido. Él dice, vamos a identificar cuáles son los determinantes del upgrading de las firmas, así que lo primero que necesito hacer es proveer una definición de upgrading. Lo segundo que tengo que hacer es proveer medidas para el upgrading, y después lo que hago es clasificar el upgrading en output, input y capabilities,
y a partir de eso clasifico la literatura sobre lo que dice de cada uno de ellos. Entonces, con respecto a la definición de upgrading, yo la verdad es que cuando me enfrenté al paper por primera vez, me confundí, pensé que era un paper sobre cadenas globales de valor. La idea de upgrading para mí está muy vinculada a upgrading en la cadena global. O sea, es la posibilidad de acceder a realizar nuevas actividades o nuevas tareas dentro de una cadena global. La idea de upgrading fuera de cadena para mí es novedosa. En la literatura que yo analizo llamamos a esto lisa y llanamente innovación. Innovación de proceso, innovación de producto. La innovación no necesariamente significa que es algo nuevo en un sentido absoluto. La innovación puede ser una novedad para la empresa, pero no para el mercado donde está. Puede ser una novedad para el mercado en donde está, pero no para el mundo. Y sin embargo, son actividades de innovación también. Así que bueno, y ahora voy a profundizar un poquito sobre esto. Pero ¿por qué usar upgrading? Es una primera pregunta. En segundo lugar, las definiciones de upgrading. La verdad es que me parece muy interesante tratar de ir más allá de la definición de Total Factor Productivity. Me parece que ir a definiciones de upgrading que hacen hincapié específicamente en la innovación y no en y no en una medida agregada que tiene un montón de cuestiones involucradas por detrás, como Total Factor Productivity, está muy bien. Creo que es un muy buen camino que está tomando la literatura de dejar de lado definiciones tan amplias que se vuelven incontrolables, ¿no? Realmente lo que sucede adentro de Total Factor Productivity es muy difícil de saber. Ahí creo que hay una referencia que podrías haber incluido, que es el artículo de Nelson de 1981 del Journal of Economic Literature, que justamente discute la cuestión de la Total Factor Productivity. Y después, otra cuestión relacionada con el upgrading y el impacto en medidas de productividad o en otras cuestiones, me parece que ahí también están los modelos de tipo Crepon, Duguet y Meret, pero que tienen aplicaciones en Latinoamérica y en muchos países, donde tratan de ver el impacto de las innovaciones de producto y las innovaciones de proceso sobre Total Factor Productivity. Y creo que ahí un poco la literatura lo que muestra son cuestiones que vos estás señalando también, como por ejemplo que las innovaciones de proceso tienen impacto sobre la productividad, pero las innovaciones de producto no, sobre todo cuando refieren a cuestiones de calidad o nuevos productos, ¿no? Que en general tienen un impacto sobre la forma en la que se organiza la producción y a veces implica un retroceso en materia de eficiencia. Entonces, ahí creo que una cuestión con las medidas que propones y que también está relacionado con la definición de upgrading que se propone, es que existen múltiples vinculaciones entre los impactos, entre las medidas y entre las definiciones, ¿no? Creo que o sea, uno puede encontrar muchos trabajos que hablen de aspectos particulares de un problema general, pero no puede dejar de pensar que ese problema general es un problema multidimensional donde todas estas cuestiones están en juego en forma simultánea y el recorte parcial a veces puede implicar una debilidad del análisis o incluso llegar a conclusiones no correctas, como por ejemplo, no sé, reconocer como un retraso en la productividad, porque lo que vos contabas, ¿no? Reconocer un retraso en la productividad porque se introducen nuevos productos o productos de mayor calidad. Con respecto a los drivers del upgrading, ahí está dividido en tres: output, input y capabilities. Ahí la verdad es que también me gustó mucho la clasificación. Completamente de acuerdo sobre la cuestión de la calidad de la demanda.
Con respecto al problema de la competencia y el problema de cómo la competencia puede inducir o no inducir procesos de upgrading, me parece que ahí la hipótesis schumpeteriana también tiene algo para aportar. Me parece que ahí no es que hay una única respuesta posible al problema de la concentración y falta de competencia y a la innovación, sino que en realidad es un proceso en el cual en algunos casos uno puede ver que el aumento de competencia conduce a innovación, y en algunos casos es justamente la concentración la que conduce a la innovación. Solamente las empresas, o sea, la hipótesis schumpeteriana es que hace falta un monopolio para que la empresa innove. Así que ahí hay como una contradicción que no es necesariamente que no hay una, que no, o sea, no es solamente, no es que no haya ningún tipo de relación entre competencia e innovación, sino que en determinados ámbitos uno la puede ver en un sentido y en otros ámbitos uno la puede ver en otro sentido. Sobre la calidad de los insumos, me pareció también muy interesante la discusión sobre salarios mínimos. Ahí también hay trabajos de Kleinak, de Alfred Kleinak, que analiza también, por ejemplo, las cuestiones de la flexibilidad, la flexibilización en el mercado de trabajo, ¿no? Y en la medida en que, por ejemplo, hay más flexibilización en el mercado de trabajo, se encuentra con que las empresas tienen menor acumulación de competencias y menor productividad, justamente porque la mayor flexibilización del mercado de trabajo hace que los trabajadores roten y les impide la acumulación de competencias adentro de la firma. Así que ahí eso creo que también va un poco en esa misma dirección. También hay algunos estudios que muestran que a medida en que hay salarios o salarios mínimos y salarios más altos, hay también una mayor demanda o una mayor presión por la parte de las empresas para invertir en capital, y por lo tanto ahí aparece nuevamente una correlación entre salarios altos y mayor productividad. Esto está muy relacionado también incluso con la cuestión de las negociaciones colectivas. Hay también una discusión en torno de si las ganancias de productividad son el camino para justificar aumentos salariales, y entonces ahí aparecen en algunos casos muy particulares. En Argentina tengo entendido que en el caso de neumáticos esto está presente, donde los empleados presionan por la incorporación, por la incorporación de maquinaria y por la inversión por parte de las empresas, porque eso les permite aumentar la productividad y de esa forma obtener ganancias en sus salarios. Así que me parece interesante incluir esa dimensión. Con respecto, o sea, que no solamente tiene que ver con un salario mínimo, sino que tiene que ver con una forma de gestión, una forma de, digamos, de institucionalidad laboral. Con respecto a las capacidades, ¿no? Me resultó interesante, ¿no? Input, output and capabilities. ¿Por qué las capacidades no son ni un input ni un output? ¿Por qué las capacidades son un driver diferente de upgrading? ¿No? Creo que ahí una cosa interesante es quizás ir hacia la lectura de Eric Penrose, ¿no? de la visión de la firma basada en recursos. Creo que ahí hay algo interesante para entender que las capacidades tienen que ver con recursos que tiene la empresa y que por lo tanto son inputs, y que la construcción de esos inputs en realidad está asociada a las condiciones competitivas en las que está, en el mercado en el que está y la forma de interacción con otras empresas dentro de su contexto. Una mención sobre la cuestión de la racionalidad, perdón, que estoy haciendo esto muy largo, voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido. Una mención sobre la cuestión de la racionalidad. Muy interesante tratar de ir más allá de si las firmas son racionales o no. Creo que lo interesante del planteo tuyo es que se está pensando que las firmas son heterogéneas no únicamente en sus funciones de producción, sino que son heterogéneas en su forma de comportamiento, ¿no? O sea que eso por ahí es una forma nueva de ver la heterogeneidad dentro de un paradigma, o dentro de, digámosle, lo que
lo que propone el mainstream en términos de qué es cuáles son las fuentes de heterogeneidad. Creo que ahí un artículo excelente es el artículo de Nelson del 91, de Why Does Firms Differ and How Does It Matter. Creo que en ese artículo él explora justamente la cuestión de la heterogeneidad del comportamiento de las empresas y dice que el comportamiento de las empresas no está desvinculado de lo que las empresas hacen. O sea, saber hacer y saber elegir no son dos problemas diferentes, ¿no? No es que uno pasa por la función de producción y otro pasa por digámosle, una regla de comportamiento de maximización, sino que saber hacer y saber elegir están imbricados. Y me parece que eso es algo interesante digámosle, de ampliar, porque hasta ahora la heterogeneidad siempre ha venido de la mano de saber hacer, pero no ha venido de la mano de saber elegir. Entonces, dicho esto, vamos a algunas... ¿Hacemos? No pasa. Pero tendrías que ir terminando, ya pasaron 15. Ya lo hago mucho más corto. Creo que tengo muchas cosas para decir, pero déjenme terminar con la última. Casi todas estas cosas que estuve diciendo me parece que apuntan a un mismo problema, que es que cuando uno hace mediciones precisas y definiciones muy limitadas y restringidas del problema del upgrading o del problema de la innovación, pierde la perspectiva sistémica. Y al perder la perspectiva sistémica se pierde de una parte importante del problema. Uno no puede entender estas cuestiones como una cuestión, digámosle, fácilmente recortable. Creo que ahí la focalización en estudios experimentales es en sí mismo un problema, porque estás suponiendo que los estudios experimentales son muy buenos para medir concretamente el impacto, pero se pierden de vista las interrelaciones que tiene ese impacto con otras dimensiones posibles de la empresa. Creo que esto tiene una implicancia en materia de políticas muy importante. Y déjenme cerrar con esto. Si ustedes quieren, en políticas industriales, hoy hay un debate en curso, ¿no? Hay un paper reciente de Bloom, Van Renen y Williams en el Journal of Economic Perspective que habla de políticas cuáles son las políticas de innovación y habla de un toolbox, ¿no? Habla de una caja de herramientas para intervenir en materia de política de innovación. Esa caja de herramientas tiene algunas características que son muy concretas, que es básicamente que hay un macheo perfecto entre el objetivo y el impacto que va a tener entre el objetivo y la herramienta. Hay una herramienta, un objetivo. Esa forma de hacer políticas está también relacionada directamente con la necesidad de que los instrumentos sean neutrales. Sin embargo, a la par está creciendo otro conjunto de literatura bastante amplio en la que podemos meter las cuestiones sobre políticas por misión, políticas transformativas y policy mix, en la que se reconocen crecientemente las interdependencias que hay entre los objetivos y los efectos deseados sobre esos objetivos y sobre otros objetivos posibles de la política. Ahí, por decir un nombre, podemos citar a Mazzucato, pero en Europa casi toda la política de innovación está crecientemente orientada a entender las interrelaciones que existen entre objetivos y resultados y a pensarlo como un problema sistémico. Entonces, un poco la cuestión del foco va por ese lado. Así que bueno, con esto termino mis comentarios. Muchas gracias por el artículo. Verónica, muchísimas gracias. Yo nada más quiero decir, justo en este caso tan particular de presentación de un survey, me gusta esto, que es uno de los objetivos por el que hicimos el CIPA en su momento, este seminario, que es que dialoguen distintas literaturas que muchas veces por la dinámica de la profesión no dialogan. Así que nada, está muy bueno. Yo diría, Eric, si te parece agarrar 3 o 4 preguntas del público y después contestás a la vez. Y después si nos queda tiempo, si hay gente que se quiere quedar y si vos tenés tiempo, quizás nos quedamos unos minutos más, pero por eficiencia agarraría 3, 4 preguntas más y después contestás todo. Está bien. A los que quieran hablar directamente, prendan el micrófono y pregunten. Preséntense. Juan Carlos, tomo la iniciativa. Rafael aquí.
más que una pregunta, un comentario y siguiendo lo que tú dijiste, el interés de traer distintas literaturas. Con Jerry nosotros hemos estado trabajando en upgrading en Argentina en distintas tecnologías, midiendo el upgrading de capabilities upgrading, right? Yendo a cada empresa, mirando cómo a través de encuestas medir su habilidad de upgrade en productos y en procesos. Lo que hemos estado haciendo, lo que estamos haciendo ahora, estamos trabajando en un working paper, es mirar a ownership y cómo el control de la empresa cambia la forma en que ellos interactúan, no solo con la tecnología, sino también con el entorno. Y poniendo foco en actores no de mercado, non-market actors, cómo instituciones, gobiernos entran en juego. Y creo que estamos yendo básicamente a esos dos slides en los que estabas hablando, Eric, sobre cómo deciden si son optimizadores, racionales o no. Y mirando la diferencia entre family firms, familias, y empresas privadas. Las empresas privadas más como optimizadores, rational optimizers, y las familias usando otros tipos de optimización, no enfocándose en siguiendo en parte a Gómez Mejía, Social Emotional Wealth Approach, cuando están optimizando no solo los profits, pero también survival, la sobrevivencia de la empresa, el estatus que reciben del lugar donde viven, de la sociedad en la que están. Y estamos encontrando cosas interesantes. Realmente, siguiendo Gavetti and Helfat y sus ideas sobre shaping, en las cuales las empresas tratan de cambiar los payoff para que el entorno les impone. Estamos viendo que en Mendoza lo que ha pasado es un shaping simultáneo entre empresa y gobierno. Gobierno normalmente cambia los payoffs a través de cambiando los impuestos o tipos de incentivos económicos. Eso no fue exactamente lo que pasó en Argentina y vimos cómo las instituciones públicos-privadas están interactuando y cambiando las recompensas que las empresas tienen, y crearon un sistema que es muy atractivo para las familias, las empresas familiares, en hacer upgrading, ¿verdad? Entonces, estamos trayendo, en cierta manera estamos entrando en ese slide, pero por otro lado, mirando cómo se relacionan las empresas con el entorno, con los gobiernos, con otros actores, y cómo estos cambian la forma de actuar, y cómo al final, si los mirás de una forma racional, ahora las familias en Mendoza están optimizando porque están emprendiendo acciones de upgrading. Necesitamos que los comentarios sean un poquito más breves, así podemos... Vamos, sigan, el que quiera hacer un comentario que lo haga directamente. Perdón. Hola, Paulo. Te hago dos comentarios, Eric, o consultas. Primero, muy interesante. Al igual que a Verónica, a mí también me daba la sensación que cada vez que decías upgrade, era innovación del producto. Y en ese sentido, no sé si existe alguna diferencia entre el concepto de capacidad que mencionás y capacidad de absorción. Y lo segundo es una duda que por ahí Verónica tiene la respuesta también. ¿Por qué generalmente cuando se miran estas capacidades que están orientadas a incorporar conocimiento que ya existe o innovaciones que ya existen? O sea, esta idea que mencionabas de la ventaja de estar retrasados es que tenés algo hecho que lo podés incorporar. Se toma los skills del personal gerencial y no del personal técnico a nivel firma para poder incorporar estas innovaciones. Gracias. Ahí no entendí bien la distinción entre capacidad y otra cosa. No, la primera pregunta fue ¿cuál es la diferencia entre el concepto de capacidad que usás y la idea de capacidad de absorción? Y la segunda pregunta... Capacidad de absorción. Capacity. Esa es la primera, y la segunda es ¿por qué en la literatura se suele usar la habilidad del personal gerencial o los skills del personal gerencial y no del personal técnico que hace las innovaciones del producto, que es la que lleva adelante las innovaciones del producto?
¿Una más? Bueno, Eric, quizás... No, Gerald quiere intervenir. Sí, una cosita, simplemente siguiendo a los comentarios antes. Porque como fue mencionado, la división de áreas más allá de estimaciones, cómo poder medir upgrading, etc. Un gran tema que mencionaste son los capabilities, rationality, de motivación y también efectos sistémicos. Entonces, pero no hablaste tanto sobre el tema de capacidades y también las instituciones en el ambiente y la interacción. Y voy a usar tu vecino, ¿ok? Richard Nelson, que está al lado tuyo, ¿no? No es el origen necesariamente de temas de upgrading, ¿ok? O catch-up, pero como mainstream economist y en strategy, él tenía algunos papers y también sobre Sanjay Lal, donde dice hay una conexión, además, entre evolutionary thought and development. Y su punto es que el desafío de catch-up, innovación es efectivamente catch-up para mercados emergentes. Y la gran diferencia es la falta o vacío en las capacidades a nivel de empresa y también problemas en las capacidades institucionales. ¿Ok? Y esa es la gran diferencia que tenemos que resolver sobre el plano de upgrading o catch-up. Entonces, puedes hablar sobre este punto un poco más, porque tenés una revisión increíble de la literatura y tocas este punto en varias partes de tu paper, pero me gustaría escuchar un poco tus pensamientos más sintéticos sobre los dos temas, capacidades organizacionales o de la empresa y también el ambiente institucional. Eric. Juan, y así, tomo, ok. Pues muchas gracias por esos comentarios, muy bien recibidos. Gracias, Verónica, por tus comentarios. Hay mucho que comentar. No, creo que, bueno, no puedo tocar a todo. Hablamos de una cosa que sí, creo que sí tengo que relacionarme más con Nelson y con Sanjay Lal y esa literatura de evolutionary. Creo que sí es muy relacionado y sí, que debería como explorar esas relaciones. Creo que el punto que mencionó Gerald, Rafael, también Verónica, es lo de relaciones de las firmas con las instituciones, ¿no? Alrededor, ¿no? Eso es, y de la política industrial. Y fue una selección como estratégica de mi parte, ¿no? De no entrar en ese debate, porque es demasiado, uno es muy amplio, ¿no? Es muchas cosas que discutir, y también que mi percepción es que no tenemos muchas como estudios. Hay mucha discusión, pero como puedo decir, como estudios applied micro, como mucho conocimiento, como muy concreto, basado en los datos, en los microdatos, ¿no? Y eso, no sé, a lo mejor como estoy perdiendo algo, pero mi percepción es que no tenemos una base de conocimiento muy fuerte en esa parte. Entonces, por eso, como parte de la explicación por qué no entré en ese debate. No es porque esto no es importante, no es porque no hay cosas que decir, pero nada más que fue demasiado complicado. Tengo ideas en esa idea de cómo proceder. Bueno, una cosa de responder a Verónica, yo creo que la falta de visión como sistémica. Sí, es cierto que yo creo que una parte por lo que acabo de decir, yo creo que en esta fase de la literatura es importante como empezar con el micro, con lo que sabemos en el micro, y build up from the micro, ¿no? En vez de como empezar con una visión como sistemática global. Es
eso yo creo que es discutible, pero es mi approach, ¿no? Como tenemos que pasar como una fase de establecer bien cómo se comportan las firmas y luego como armar una visión como más global. De las instituciones, sí, creo que, pero con la política industrial, yo creo que una cuestión como clave aquí es cómo diseñar políticas o instituciones o políticas industriales en un contexto en que el gobierno tiene capacidad limitada, que hay corrupción, que puede ser corrupción o puede ser nada más como la gente en el gobierno no es tan competente, no es tan como no tiene conocimiento a nivel de industria. Entonces estoy investigando en otros contextos cómo se puede hacer la política industrial sin depender demasiado sobre el conocimiento o la buena voluntad de los oficiales en el gobierno, ¿no? Cómo promover la innovación, cómo promover upgrading sin depender demasiado, sin minimizando la discreción, minimizing discretion of the officials, ¿no? Entonces, tengo otro proyecto en Tunisia, estamos intentando como hacer como pay for performance en export promotion, que si logras exportar a un país rico, vamos a darte como más reducción de impuestos, algo así, ¿no? Que puede ser usando como exportaciones como la meta, como que puede sin dejar al government official, la decisión de ¿no? quién promover, puede aumentar el nivel de innovación, el nivel de upgrading del país. Pero, bueno, es una idea. Pero principalmente estoy de acuerdo de que es muy importante. No quiero decir que no es importante. El hecho que no habla mucho en el paper no quiere decir que no es importante. No es una discusión grande que hay que tener. Muy interesante lo de family versus private firms de Rafael. Sí, bueno, no tengo, tengo que pensarlo más, no tengo muchas, ¿no? Es muy más que lo que dije ya. De Paulo, de capacidad de absorción. Ahí también tengo que pensarlo más. Yo no veo yo uso la palabra capacidad en los dos sentidos, ¿no? De absorción o de invención, y no lo veo como dos cosas muy distintas. No sé si entendí bien tu pregunta, pero yo lo veo como los dos son componentes de capacidad de la firma, ¿no? Como capacidad de aprendizaje de la firma. Estoy de acuerdo de que hay que pensar en la capacidad de los empleados como de su capacidad de desarrollar nuevas ideas. Eso es muy importante. Creo que, perdón, sí. la diferencia viene por el lado de lo que es la capacidad tecnológica, que es capacidad de poder producir algo nuevo quizás, y la capacidad versus la capacidad de poder absorber conocimiento que viene desde afuera para poder incorporarlo en la compañía, ya sean innovaciones de proceso, de producto. Me parece que no es lo mismo. Ok, es algo que hablar, algo que discutir a lo mejor, sí, Rafael. Sí, es por discutir. En los trabajos que hemos hecho con Jerry, la absorptive capacity, la capacidad de absorción, es un antecedente de upgrading capabilities, ¿verdad? El upgrading de capacidades involucra aprender. Y en el proceso de aprendizaje, absorptive capacity es uno de los drivers. Entonces, si no tenés absorptive capacity no medido, nosotros no lo medimos como porcentaje de investigación y desarrollo. Lo medimos en cuanto a capacidad tecnológica, enólogos, profesionalización de profesionales, ¿verdad? Fue la medida de absorptive capacity que usamos como un antecedente de upgrading. Se me ocurre, lógicamente, si tenés mayores niveles de upgrading, incrementaste tu absorptive capacity y va a ser más fácil aprender, ¿verdad? Eso creo que es parte de lo que está en la literatura ya aceptado.
Pero esa fue la distinción que nosotros hicimos cuando estamos estudiando upgrading. Sí, sí, sí. No, es cierto que para mí como capacidad de la empresa es un poco un black box, ¿no? No estoy entrando demasiado en eso, qué es exactamente capaz, porque sí, tengo en mente esa idea de que learning, si estás como aprendiendo mucho, puede ser aprendiendo mucho de absorbing technologies or products from elsewhere, o puede ser como inventando cosas nuevas, pero es el proceso de aprendizaje que es importante, ¿no? No es sí, ¿no? Entonces, no sé si es necesario o sí, como sacar esa distinción entre aprender desde fuera o como desarrollar cosas nuevas internamente. Sí, sí, pero uno puede decir, porque eso es lo que empezaste tratando de distinguir primero los factores adentro de la empresa, ¿no? Como drivers adentro. Y hay que pensar, porque el desarrollo de la literatura es muy amplio, para mí es primero adentro y después afuera. El ambiente, o si afuera es sobre las redes entre las empresas, o ambiente institucional, o contactos horizontales y varias cosas, ¿no? MNC, y después puedes combinar los dos. Eso es donde está el debate está ahora sobre esta interacción. sí. Y hay entonces, por ejemplo, cuando hablamos sobre patrimonio, family firms o qué tipo de empresa, grande, pequeño o patrimonio. La interacción entre eso y por ejemplo, sus cadenas de valores, hay muchas diferencias sobre este debate, por ejemplo, ahora en empresas familiares, que es muy incipiente, la verdad, en la literatura. Sí, pero cuando dices el entorno como el ambiente como institucional, ¿estás hablando del gobierno, de las políticas del gobierno, o estás hablando de mercado de insumos o de otra cosa? Porque bueno, los mercados sí, más o menos estoy tratando de integrarlos, ¿no? Pero es más la política pública o las instituciones. Muy buena pregunta. Te paso un paper tratando de dividir, este ambiente, pero Verónica quería... Sí, me parece que no es tan fácilmente distinguir ese ambiente exclusivamente en digamos, las interacciones comerciales que pueda haber en ese ambiente y las interacciones no comerciales que puedas encontrar en ese ambiente. Ahí la calidad de las instituciones, pero no solamente en términos de las políticas públicas concretamente aplicadas, también las cámaras, las interacciones entre empresas, todo eso hace a un conjunto de untraded interdependencies que también ayudan a la performance de las firmas, más allá de la calidad de los inputs y la calidad de la demanda, que estoy de acuerdo que tienen un rol. Sí, pero hay más y no es tan fácilmente recortable. Sí, sí. Ahí salté ese paper de Kaya Seidel de China, que creo que es muy interesante, que lo que hicieron que es que nada más pusieron unas empresas juntos en grupos, que los grupos como una asociación, ¿no? Como cada mes como se reunieron, encontraron como efectos impresionantes, muy grandes, como de no sé, de ingresos aumentaron por 8% o algo así, nada más porque se reunieron en un experimento, ¿no? Nada más se reunieron una vez por mes con esos otros. Entonces, yo creo que sí implica que esos tipos de asociaciones entre empresas sí puede importar bastante. Hay otro aspecto que es importante cuando se piensa acerca del aprendizaje, y es que las firmas no son todas firmas. Son distintos bichos. Una firma familiar es totalmente distinta a una corporación. En la forma no solo en la que hacen sus decisiones, sino en las formas en las que aprenden. Una de las características de las firmas familiares es que no creen en la ciencia, creen en sus ojos. Entonces, si ven algo funcionando, lo hacen. Pero si no lo ven, no importa cuánto les digan ni cuánto le muestren, no se comprometen. Entonces, eso cambia también la forma en que aprenden.
¿Ah? Cuando a una empresa familiar le mandan artículos mostrando el nuevo equipo, cómo funciona, no pega. Pero si esa persona fue y visitó a un vecino y vio el equipo funcionando, lo compra. Sí, sí. Esa forma de toma de decisiones, esa diferencia, cambia totalmente la forma en que enfrentan los problemas. Entonces, no es solamente decir el tamaño, son distintos bichos cuando tienen distintas reglas para decidir en estos aspectos también. Lo que está diciendo Rafael también está muy, muy relacionado con los trabajos nuevos sobre adopción de Industria 4.0, donde uno ve que las motivaciones para incorporar tecnología de Industria 4.0 es completamente heterogénea. Hay empresas que lo incorporan, las empresas grandes lo incorporan prácticamente como una cuestión de marketing, como una cuestión de mostrar que tienen inteligencia artificial, o sea, y las empresas más pequeñas tienen como mucha más debilidad a la hora de incorporar tecnología porque no saben efectivamente qué beneficios va a reportar esa incorporación en términos de costos y la verdad son mucho más renuentes. Solamente incorporan algún tipo de herramientas con efectos muy concretos, muy evidentes sobre la reducción de costos y el resto de las cosas no lo hacen. Y ahí es donde nuevamente tiene un rol la política pública. Uno ve, por ejemplo, la política pública alemana desde los institutos Fraunhofer para difundir la adopción de tecnología Industria 4.0, se transforma no solamente en un driver para la adopción de la tecnología, sino que también se transforma en un driver para la generación de tecnología, porque tampoco uno puede ser, digamos, no ver que detrás de esa difusión también hay promoción de empresas que van a desarrollar esta maquinaria. Así que en ese sentido es que la perspectiva sistémica genera como una visión completamente diferente sobre el fenómeno, que es muy valioso el trabajo fino de ver cómo cada acción tiene un efecto, pero a veces cuando después hay multiplicación de estos efectos entre sí y de las acciones entre sí, la perspectiva tan micro, ¿no? Tan restringida, no nos está dejando ver qué es lo que está pasando efectivamente. Bueno, Eric, ¿querés conseguir? No, sí, está bien. Excepto el punto que de Verónica. Bueno, Eric, muchísimas gracias por haber participado en este seminario. Un honor, un placer. Vero, por tu comentario. Bueno, y a todos los participantes. Nos encontramos de nuevo en un mes. Y bueno, mucha suerte. Muy bien, gracias a todos. Gracias. Thank you, Eric. Gracias. Gracias, Eric. Thank you. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Okay.